Buenas tardes. Bueno, agradeceros vuestra asistencia. En primer lugar, agradecer a los delegados que, como ya sabéis, se suspendió la anterior convocatoria, la anterior reunión informativa por el tema del incendio de los Guájares y la Buñuela. Estaban subidos en el coche para venirse para acá y tuvieron que irse, lamentablemente, para el incendio de los Guájares. Le agradecemos la presencia a Antonio Granado, que es delegado de Gobierno, a Fernando Ojea, delegado de Cultura, Antonio Ellón, delegado de Fomento, Alfonso Sánchez, que hace las veces ahora de jefe de servicio de carretera, porque no ha podido venir a Paloma, a Francisco Javier Sánchez, también el jefe de servicio de Cultura, al párroco y al vicario, que amablemente también han atendido la petición de venir. Sabéis que esto se convoca a petición de un vecino, al cual le agradezco bastante su intención, su buena intención de solicitar información. Nosotros hemos estado constantemente también solicitando información a la delegación, a la medida de lo que podíamos, a la curia, a través de Víctor. Hemos conseguido también alguna información, pero en fin, siempre nos parecía insuficiente a todos. Y ya digo, agradezco a Diego Pardo, que es el que, por la iniciativa vecinal, tomó la determinación de, creo que era de alguna mejor la forma, ya lo he comentado yo con él, me tomó la libertad de decirlo públicamente, quizás equivocado la forma porque luego mismo me lo reconocía, que no sabía cómo funcionaba esto, entonces lo hizo a través de una manifestación, cuando lo más hubiera sido más fácil hacerlo a través de una petición a la delegación, pero en fin, sea como sea, ha detonado en que están aquí los máximos responsables para informar y como he dicho, pues se le agradece la presencia. Sin más, le paso la palabra a Antonio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Jesús, gracias Fernando Ejea, Antonio, gracias Alfonso, gracias Francisco y por supuesto pues muchísimas gracias Francisco, vicario, y por supuesto a Víctor y a los servicios jurídicos del arzobispado, que también nos acompaña aquí con Lucía. También pedir disculpas porque nosotros teníamos previsto esta convocatoria el día 8 de septiembre, yo la quería hacer antes de la solicitud de la manifestación. A mí me pasa exactamente igual que, como dice Jesús como alcalde, me sorprende que nos llega una solicitud de una manifestación para pedir documentación sobre la situación en la que se encuentra la Iglesia de la Encarnación. Inmediatamente llamo al área, miramos a ver si es que había alguna solicitud de documentación o de información o alguna solicitud de reunión. Hay veces que se puede traspapelar, o sea, sin intención ninguna, pero no teníamos ningún escrito en que se nos pedía ninguna reunión por parte de nadie. Hablé en un encuentro, no sé, de los múltiples que tenemos en la ciudad de Granada, con Francisco, le dije, oye, mira, vosotros han solicitado cita también para preguntaros sobre la Iglesia de la Encarnación. Él posteriormente me dijo que una vez comprobado tampoco tenía ninguna solicitud y claro, pues nos parecían, perdón, con el máximo respeto, llamé por teléfono al señor que había solicitado la manifestación, digo, mira, yo me va a perdonar, pero es como matar moscas con cañonazos, uno se manifiesta cuando la información que te viene no te da, cuando se incumplen los compromisos, cuando tal, pero cuando quieres preguntar, pues bueno, pues no suele ser lo más normal, ¿no? Nos encontramos que la Iglesia de la Encarnación, yo creo que todos ustedes lo saben, se acometen una serie de obras que son entre el 2006 y 2008, obras que, bueno, pues que obviamente se hacen con la mejor intención de resolver una serie de patologías estructurales que tenían concretamente en la cubierta y a partir de ahí, pues bueno, pues el devenir del tiempo hay en la solicitud de la devolución de la fianza, cuando se hace una obra pública se deja una fianza por parte de la empresa que había cometido esas obras y luego una serie de resistencia por parte de los técnicos arquitectos de la delegación, en el cual pues no lo daban porque veían que había una serie de patologías que se iba viendo como podía ir en el devenir. A partir de ahí pues pasa un tiempo, yo le digo la verdad, yo soy delegado de Cultura desde el 12 de febrero del 2019, insisto, la obra es 2006-2008 y yo soy delegado en el 2019, ¿no? Anteriormente, pues entiendo que habrá habido reuniones, habrán visto cosas y tal, donde pues en una conversación que tenemos por otros temas,
lo digo abiertamente, por otros temas totalmente distintos, con el arzobispado en una mesa de la delegación, bueno, pues me plantean una situación sobre la Iglesia de la Encarnación. Yo le soy totalmente sincero. Le digo que yo creo que podemos estar abril, mayo del 19, año 2019, y digo, pues no sé qué me están contando. Y lo digo abiertamente, no se me había trasladado que existía un problema con la Iglesia de la Encarnación directamente, y entonces inmediatamente buscamos la situación que hay. Hay un último escrito presentado en el 2018 que lo había presentado pues los servicios jurídicos y viendo cuál era la situación, y a partir de ahí pues activamos todo. En una de las ocasiones que vengo a Lama, que he venido, no sé, unas pocas, día 12, 15, ¿no? En una de ellas pues lo hablo con Jesús, me acerco a ver la iglesia, vemos la situación, me intereso muchísimo por el expediente, empezamos a movernos y a partir de ese momento buscamos una actuación o una doble actuación, por un lado jurídica, de reclamación a la empresa que había ejecutado las obras como si hubieran sido unas patologías que habían pasado por una mala praxis de la obra, y por otro lado, bueno, pues viendo que esta reclamación, como tiene que llegar, también una actuación de urgencia y emergencia. Nos encontramos, y no se me olvidará, una fantástica foto de la Iglesia de la Encarnación que me mandó Víctor, en el cual nos encontramos que teníamos una situación de nevada muy importante en otra parte de Granada, concretamente en el puerto de La Mora, y teníamos los dedos cruzados porque hay una foto que se ve cómo se va hundiendo gran parte de la cubierta. Claro, si en el momento que nevase y pusiésemos un peso extraordinario de la propia nieve, lo que pesa, y pudieras tener ahí una acumulación, pues se podía tener una situación de precolapso y caerse la bóveda o caerse la cubierta, ¿no? A partir de ahí nos empezamos a mover, tenemos un problema funcional muy importante. A partir del 2017, creo recordar, 2017 hay un decreto en el cual pues, la Junta de Andalucía no actúa en bienes que no sean suyos, lo digo abiertamente. Y claro, la Iglesia de la Encarnación pues del Arzobispado y de la Diócesis de Granada. Luego nosotros teníamos un problema a efectos de que la intervención nos pudiera firmar cualquier tipo de actuación. Debido a que estamos iniciando ese trámite judicial de reclamación, bueno, pues buscamos, a partir de ahí se inicia una serie de estudios de diversas patologías, de informes, con una serie de contratos para valorarlo y tal, siempre, y lo quiero decir abiertamente, perfectamente conectados con nuestra diócesis de Granada y siempre, bueno, buscando la mejor solución. He querido hacer esta referencia cronológica porque me voy a callar, porque le voy a pasar la palabra a Francisco Sánchez, que es el jefe de servicio. Francisco es jefe de servicio 2021, Francisco. 2020, también quiero poner, insisto, los plazos, 2006-2008, 2019, que es cuando yo llego, y a partir de ahí pues iniciamos todos los trámites donde yo dejo al arquitecto responsable de los BIP de Granada. La Iglesia de la Encarnación es un BIP, de los muchos que hay en Granada, muy singular, muy especial, pero tienes que tener por parte del arquitecto, que es José Loy, el que ha seguido toda la tramitación y las diversas actuaciones. A partir de aquí, Francisco, y luego recupero yo, si les parece bien, para que ustedes tengan esa visión técnica. Yo me he centrado un poco. Me llamo Francisco Sánchez, soy el jefe del Servicio de Bienes Culturales y, bueno, vengo un poco a explicar, yo llevo desde 2020 de jefe de servicio, a explicar un poco las circunstancias que se han producido en estos últimos 2 años en relación a la Iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada. Cuando llego a la jefatura de servicio, yo había trabajado antes en la Delegación de Cultura durante años. Conocí a la jefa del Departamento de Conservación en el año 2006-2008, entre 2006 y 2008. Yo tengo aquí un cronograma de todas las actuaciones que se fueron realizando. Se tomó una decisión por parte de la Junta de Andalucía de intervenir esta iglesia, ¿no?, con un presupuesto de 431.000 euros. A raíz de esa intervención, bueno, parece que empiezan a producirse daños en la Iglesia de la Encarnación.
Supongo que ellos darían aviso durante los años anteriores de las circunstancias que se están produciendo patológicamente, pero bueno, cuando yo llego en 2020 se produce una intervención por parte de la Junta de Andalucía que ustedes conocen, con una actuación de emergencia por valor de 143.000 euros. Esa actuación lo que intenta es simplemente poner remedio a una situación, porque también existe una disquisición en cuanto a la devolución de la garantía, un juicio que perdió la empresa en cuanto a la devolución de la garantía que se incauta en todos los contratos públicos. Cuando se produce una obra, la empresa tiene que producir una garantía. Esa empresa pidió la devolución de la garantía y la Junta, con la existencia de dudas sobre la correcta ejecución o no de la obra, no devolvió la garantía. Y, de hecho, estas personas judicialmente parece que no tienen las de ganar con la devolución de la garantía. En cualquier caso, se ha hecho una actuación de emergencia por valor de 143.000 euros. En acuerdo con el Arzobispado de Granada se hizo un informe que costó unos 7.000 euros en el año 2020, a finales de 2020, sobre el estudio de patología. Y a mí lo que me preocupa no es tanto de quién es la responsabilidad en cuanto al arreglo de la Iglesia o qué determinaciones se van a tomar en el futuro, sino que las determinaciones que se tomen en el futuro se hagan sobre la base de un diagnóstico certero sobre lo que ha ocurrido en la Iglesia. Se conoce que la Iglesia de la Encarnación de Alhama de Granada, que se construye a principios del siglo XVI, ha tenido ya al menos con esta 4 cubiertas. Existe una documentación de que en 1636 se tuvo que realizar una cubierta nueva y en 1868, antes del terremoto de Alhama de 1884, ya hubo una declaración de ruina de la cubierta que no sabemos, que es la cubierta anterior a la que hay actualmente, no sabemos cuándo se produjo la renovación de la misma, pero posiblemente por la pérdida del archivo parroquial de Alhama, no sabemos exactamente, pero probablemente fue a finales del siglo XIX con posterioridad al terremoto de Alhama. Y este problema, que ya existió en 1636, que volvió a existir en el siglo XIX, se ha vuelto a repetir ahora, en el siglo XX, a raíz del arreglo. Yo no voy a presumir que la Junta de Andalucía, yo presumo la buena intención, por supuesto, en su momento, de los responsables que adoptaron la decisión de arreglar la Iglesia, y presumo igualmente, por conocimiento como compañeros míos que han sido, de una supervisión adecuada de lo que fueron las obras de ejecución que se realizaron entre 2006 y 2008. Yo lo presupongo así porque tampoco tenemos una respuesta contradictoria de que las obras no se ejecutaran correctamente. Es cierto que ha habido como alguna, digamos, como una presuposición de que el relleno de los senos de las bóvedas, que se rellenaron con arena en la obra entre 2006 y 2008, podrían haber agravado la patología que existente en el templo. Eso no sabemos si es verdad o no, o si ese agravamiento se pudo producir por la entrada de agua que hubiera empapado la bóveda de agua y hubiera aumentado las cargas de peso. Ese relleno de las bóvedas en su momento se hizo con la intención de equilibrar las cargas que existen en el interior de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia de la Encarnación de Alhama y la persona que ejecutó la obra entre 2006 y 2008 era una persona con formación suficiente, un arquitecto con bastante experiencia, se llama Navarro Suárez de apellido, son gente bastante profesional y con conocimiento de intervención en el patrimonio histórico. Entonces, lo que quiero decir es que las actuaciones que se han producido en la Iglesia, en general, y así se presume, han sido correctas. Sí que es cierto que por las circunstancias que sean, se ha producido un daño en la Iglesia. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? A finales del año 2021 encargamos un informe a una empresa que se llama Bureau Veritas. Es una empresa muy famosa, la pueden ustedes encontrar, son profesionales de este tipo de actuaciones en ingeniería, y el arquitecto que ha firmado el informe, yo lo tengo aquí, se llama Miguel Ascona Domínguez, uno de los máximos especialistas en cálculo de este tipo de patología, en el cálculo de patología y de daños estructurales. ¿Qué nos depara el informe? El informe nos dice, una de las cosas que nos dice es que la densidad de la piedra de la Iglesia de la Encarnación, a pesar de la apariencia de robustez y de la sobriedad de la misma, tiene poca densidad. Entonces, al ser una piedra poco pesada, resiste más los empujes de las bóvedas y por eso existe un desplazamiento de los muros. A expensas de lo que deparen el análisis contradictorio que se va a realizar por parte del arzobispado, que supongo que serán las próximas semanas o meses, yo
si me lo permiten, aunque aquí supongo que habrá gente un poco con todo tipo de conocimiento, voy a leer lo que dice, algunas de las cosas que dice el informe. Resumido, lo que aparece en negrita por parte, dice: esto significa que el edificio tiene una estructura insuficiente de origen, causado por la combinación de un diseño arriesgado, muy esbelto y con gran separación entre arcos fajones, con el problema de la baja densidad de las piedras. Se incluye en el anejo de cálculo la gráfica del cálculo realizado. Esto provoca que las fuerzas de empuje lateral de las bóvedas no pueden centrarse dentro del núcleo central de los muros, porque los muros no pesan lo suficiente. Este fallo de origen, de mediados del siglo XVI, cuando se termina la iglesia, explica las intervenciones posteriores. Y aquí explica una serie de cosas que, bueno, desde el punto de vista técnico, y para resumir, nos da dos soluciones posibles a la iglesia de la Encarnación, que no consisten solamente en cambiar la cubierta en este momento. Es decir, las soluciones, porque si fuéramos a una solución de cambio de cubierta, podríamos encontrarnos que dentro de unos años se volviera a producir la misma circunstancia en la que estamos ahora mismo. Entonces, el punto 7.2 del informe dice: propuestas de actuaciones correctoras en el edificio. Dice: en contra de lo que se estimó en el avance de este informe, no es posible encontrar una solución de refuerzo que consiga proporcionar al edificio como conjunto el coeficiente de seguridad geométrico 2, valor recomendado para este tipo de edificios históricos de este tipo y edad, bajo cargas no sísmicas y mediante soluciones ocultas a la vista. No todo el edificio está en esta situación, ya que con el refuerzo descrito en los apartados 6.1 y 6.2 se puede alcanzar esta seguridad en la mayor parte de los muros con esbeltez inferior a 1.12, pero no es posible para los muros con esbeltez entre 1.12 y 1.15 existentes, sobre todo el muro que conecta a través de puente con la casa parroquial, el más débil del edificio. Ahora bien, es posible encontrar una solución que cumpla este criterio de seguridad mediante el añadido de refuerzos vistos, mediante dos opciones. Opción 1, contensores de tensores de acero a media altura de la nave, que no serían elementos aislados, sino una combinación de cables más próximos que lo habitual en otros edificios análogos por la escasa resistencia de la fábrica. Es una de las opciones. Es decir, habría que llenar la iglesia interiormente de cables para atirantar los muros. Esta es una de las dos opciones que nos da como solución para que no se vuelva a repetir el problema. Y la opción 2, que es distinta, es un recrecido de entre 30 y 40 centímetros del espesor del muro conectado al mismo para que disponga de estabilidad propia. Es decir, que la otra opción es que habría que hacer un nuevo muro adosado al muro actual de la iglesia, un recrecido del muro, un nuevo muro para resistir los empujes de la bóveda, porque como dice el estudio, el peso de la pared de piedra no resiste en estos momentos los empujes de la bóveda. Pero bueno, este es el escenario. Quiere decir que el arreglo de la iglesia ahora mismo no es suficiente con un arreglo de cubierta, sino que hay que hacer un arreglo de más entidad. Y no sé si alguien tiene alguna duda o me quiere preguntar algo. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí y vosotros también el interés, y agradeceros que la iglesia, los feligreses de Alhama, que tenéis ya para 4 años la iglesia cerrada, habéis sido muy pacientes, habéis tenido y estáis muy preocupados, y esa preocupación la compartimos nosotros y la compartimos todos. Y creemos que no hemos estado parados en todo este momento, ¿no? Don Antonio, os doy las gracias por estar aquí y por... No hablo más de personas para no alargarnos, simplemente que a partir de 2008, los que sois de Alhama y los párrocos de entonces, don Francisco Puerta y todo, se dieron cuenta de que caía mucha arena que antes no caía, de que había unas grietas que empezaban a abrirse, de que había en la iglesia se habían hecho una serie de cosas y empezó la cosa a cambiar, ¿no? La preocupación fue tan grande que el arzobispado nunca cerró el fin de expediente con esta empresa que había hecho y no reconoció que se podía dar por clausura porque veía que las patologías eran cada vez mayores. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos mientras tanto? Pues tener nuestros informes técnicos y pusimos un arquitecto a estudiar la encarnación profundamente, ¿no? A ver si estos son daños estructurales de la iglesia o son daños que tienen que ver con esta última intervención. Y efectivamente, en el 2018 ya le dimos a Cultura pues nuestro informe, ¿no? El 2018, que se quedó un poco dormido como 2 años ahí. Gracias a don Antonio Granado empezamos con buen deseo de colaborar, porque entendemos que
Nosotros, las administraciones, nos vienen las cosas de antaño, pero nuestro deseo es estar juntos. Y así lo hemos hecho, siempre, en todo momento. Dado también que la Iglesia de la Encarnación es un edificio BIC, por lo tanto, cualquier intervención tiene que estar vigilado y autorizado por la Delegación de Cultura. Y en ese momento ya empezamos a tener nuestros encuentros y a poder establecer nuestro deseo de, por lo pronto, una intervención de urgencia para evitar el colapso, porque veíamos que era eso así, ¿no? Entonces, nuestro deseo actualmente es que en este último informe, porque anterior se hizo también otro, de Ménsule, otro anterior a la intervención, este es posterior a la intervención. Nosotros hemos estudiado pormenorizadamente este último y creemos que las catas deben de hacerse no solamente en la parte de arriba, sino en otras partes. Por eso para nosotros es muy importante, porque la Encarnación de Alhama tiene 500 años. ¿Qué edificio débil aguanta 500 años? Entonces, claro, nos parece que hay que, para decir eso, hay que tener más pruebas. Y el mismo arquitecto que hizo el último informe quiso hacerla y no se le dio autorización desde el servicio de arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay un punto esencial para ver. Y luego ya una vez que veamos eso, que analicemos, pues entonces ponernos de acuerdo en la solución definitiva. Esa que ha dicho él, que yo creo que es una parte técnica, para que tuviera aquí un técnico que explicara eso, los arquitectos, tanto los que ellos han puesto como el que nosotros tenemos para estudiar, pero tenemos que estudiar eso, porque lo que queremos es abordar una solución definitiva, pero tenemos que tener todos los elementos. Y aunque sabemos que este informe estamos muy contentos porque ha sido muy exhaustivo y muy pormenorizado y sistemático, y nos ha aclarado bastante, pero hay puntos que queremos nosotros averiguar todavía, y en eso estamos. Ahora mismo esa es la situación. Nos llevamos bien, gracias a Dios, y creo que no puede ser de otra manera, pero esto tiene que ir no al ritmo que nosotros queramos, sino porque ya que damos el paso definitivo hay que darlo bien, como hubiera dicho Francisco, para que se haga algo más definitivo. Eso es lo que... Yo quisiera complementar, Francisco. Sí. Nosotros cuando vemos la situación, que yo comentaba cuando la cubierta, aquella foto de Víctor, la nevada y tal, pues bueno, pues inmediatamente, como decía, empezamos el procedimiento litigioso, pero lo primero que hacemos es una actuación para que no se nos caiga la cubierta. Antes de verlo, solicitamos un informe técnico que lo sacamos a la calle, quiero decir que no lo desarrolla ningún técnico de cultura, se hace una lista. Convenido con el que determinó el arzobispado. Correcto, sí, ¿no? Y nos da un diagnóstico. Vista la actuación, que sabrán ustedes que la habrán visto, bueno, pues buscamos la posibilidad con una emergencia para poner, pues como ustedes conocen, pues toda la estructura mecanotubo que hay arriba, que hay muchísimas, ¿no? A mí me preocupa porque había unas ferchas y había unas crujías que estaban muy deterioradas, que se refuerzan, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subir a la parte de arriba y tal. Es verdad que hay que tener bastante cuidado y tener acceso con las medidas de prevención de riesgos laborales y todo, pero bueno, porque nos encontramos algunas partes de la cubierta que estaban bastante deterioradas, de hecho estaban algunas de ellas muy deterioradas y muy deformadas. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora que a ustedes les preocupa? Bueno, pues nosotros les planteamos, como no podemos intervenir económicamente en la Iglesia de la Encarnación a nuestro capricho, porque aunque este delegado, aunque el presidente de la Junta de Andalucía quisiera, si la intervención no te lo firma, no lo puedes hacer. Buscamos un vehículo. Nos encontramos, que al igual, fíjese, que a mí no se me caen los anillos, que en el 2006-2008 había otro gobierno e interviene en la Iglesia de Alhama. Interviene. Bueno, pues igual que eso, y ha habido convenios con los obispos andaluces, buscamos un vehículo que lo hacemos, se pone hasta una partida en el presupuesto del 2022, pues para tener un vehículo de poder, a través de ese protocolo y de ese convenio, de actuaciones que se puedan hacer en todos los templos de Andalucía. Vamos a ver, con un dinero limitado, donde nosotros planteamos, y así se lo dije yo, directamente a don Javier, que es nuestro arzobispo. Don Javier, la propuesta que Granada va a llevar de intervención cuando se firme ese convenio es
la Iglesia de la Encarnación. Bien, gracias. Le vamos a pasar la palabra al futuro sufridor del asunto, Fernando Egea, el actual delegado de Cultura, al que ya he tenido otra ocasión de compartir el teléfono, con lo cual me va a sufrir como me viene sufriendo Antonio Granado. Me llamo Fernando Egea, soy nuevo delegado de Cultura, Turismo y Deporte. Me han encomendado no solamente el área de Cultura y Patrimonio, sino también el Turismo y el Deporte, con lo cual también se podrán hacer más cosas por este municipio y por esta comarca en esos tres frentes. Muy brevemente, tres cosas. Una, independientemente de la inscripción o no en el registro de la propiedad, yo creo que no opera ahora mismo ninguna duda sobre quién es el titular de los bienes inmuebles. Aparte de ser delegado, pues soy licenciado en Derecho, asesor jurídico y funcionario de la Junta de Andalucía del Cuerpo Superior de Administradores Generales. Por lo tanto, algunos conocimientos jurídicos tengo y de una manera o de otra la titularidad o la propiedad es una cuestión indubitada y creo que no es el problema que nos ocupa. Segundo, hay dos cuestiones, yo creo, resumidamente, para proceder o poder intervenir en la Iglesia. Una, que se deriven de los últimos informes y de las cuestiones que nos quedan todavía por dilucidar, que pudiera derivarse de una responsabilidad de aquella intervención de 2006 y, por lo tanto, pues habría que atenderlo. Y dos, que aún no siendo así, podamos y tengamos como prioridad la actuación en la Iglesia de la Encarnación de Alhama. Y independientemente de que yo, lógicamente, como bien sabéis, llevo tan solo unos días y yo no he podido hablar todavía con el nuevo consejero de todo lo que me ocupa, pero esto va a ser una prioridad del que os habla. Una prioridad. ¿Para qué? Para que se suscriban los convenios y para que una vez que puedan suscribirse los convenios, esta iglesia sea la primera de la lista. No puedo concretar más. Y creo que Antonio también ha sido bastante explícito en esto. No hay presupuesto, se supone que lo habrán en breve. Si no se puede de este año 2022, que ya queda muy poca margen de operatividad, pues será en el 2023. Que estamos en unas circunstancias de incertidumbre tremenda, que hemos vivido una pandemia, un volcán, una guerra y una subida de precios como nunca habremos conocido mucho en nuestra vida. Pues efectivamente estamos en unas circunstancias extraordinariamente complicadas y complejas. Pero que os dice este que os habla que voy a luchar porque sea una prioridad, una vía u otra para atender a esta iglesia que es para los creyentes, pues sin lugar a duda un lugar donde vienen desarrollando su culto 500 años, pero para cualquier alameño y para cualquier granadino un patrimonio de primer nivel que tenemos que defender. Y en eso me voy a ocupar. ¿Lo conseguiré? No lo sé, pero voy a estar como prioridad atendiendo este requerimiento vuestro. Nada más. Pasamos al siguiente punto que el alcalde nos ha demandado. Hemos tenido numerosas reuniones, a mí me ha pasado exactamente igual. Cuando yo llegué aquí hemos estado en el despacho de la delegación en Joaquín Aguaras por lo menos 10 veces, 8 veces. Cuando se iniciaron los trámites de adjudicación del proyecto se quedó que se hablase con el ayuntamiento, estuvimos hablando con la cooperativa, hemos estado y les quiero contar cuál es la situación actual. Pasándole la palabra a Alfonso y después al delegado, pues que le digan exactamente de cuándo iniciamos la tramitación, que fue un expediente de controlación para salir a licitación pública la elaboración del proyecto y posteriormente por los tiempos con los que estamos. Así que, Antonio, si quieres apuntar o Alfonso directamente, lo que diga. Bien, pues empiezo yo y luego le paso la palabra al técnico. Yo voy a ser muy breve, ¿no? Buenas tardes y bueno, seguimos con la paciencia que tengan todos, porque en Alhama esto de la paciencia es un buen sistema de vivir, pero también se llega a los objetivos que nos vamos marcando. También se llega. Estamos actualizando un proyecto de trazado de la variante de Alhama, un proyecto que venía del año 2010 y que necesita una serie de movimientos y de actualizaciones para que podamos seguir ejecutando esa obra. Se han tenido reuniones con el Ayuntamiento de Alhama y con el Ayuntamiento de Ventas de Zafarraya para ver los distintos planeamientos o las distintas afecciones que pudiera tener ese trazado del proyecto que había en 2010.
Se ha visto, se han tenido reuniones con los técnicos municipales sobre el PEGO de Alhama. Hemos visto 3 posibilidades que ahora, si quiere, Alfonso las ampliará como técnico responsable que es de la zona. Y con Ventas de Zafarraya hemos tenido también alguna otra reunión, nos ha hecho unas propuestas y esas propuestas, según los técnicos, han sido inviables. Hemos tenido que volver al proyecto inicial que había en 2010 para hacerse. Lo que quiero decir, estamos trabajando en ello, estamos en la fase 1, la fase que llaman los técnicos primera fase, fase inicial, en la que hay que casar los distintos planeamientos, hay que hablar con todas las partes para cuando llegue la redacción del proyecto sea un proyecto lo más consensuado posible, que no surjan ninguna problemática y, por supuesto, hay que contar con los ayuntamientos. Esos son los primeros pasos que se han ido dando, hemos ido actualizando esa cuestión y nos encontramos en ese momento. Decir que para nosotros la comarca de Alhama y Alhama, creo que todo se ve, las cosas se ven, ¿no? Y cuando se ven, se palpan, ¿no? Cuando se palpan, no se dicen, no se guardan en el tiempo. Hemos arreglado la travesía de Alhama, se ha asfaltado, hemos arreglado un tramo a la altura de Santa Cruz, una emergencia que hubo, hemos arreglado y hemos hecho un puente nuevo en Santa Cruz del Comercio por otra cuestión que había, hemos hecho la variante de Alhama y seguimos, la variante de Moralidad y seguimos con la tramitación y con todo lo que corresponde a la variante de Alhama. Quiere decir que hay una apuesta por la comarca de Alhama, por el municipio de Alhama y por acercarlo lo más posible y que tenga las mejores infraestructuras posibles hacia la A92, que creo que es una necesidad fundamental de esta población, donde lo mueve el turismo, lo mueve la agricultura, fundamentalmente, y la pérdida de población. Nuestra obligación es trabajar en que el bienestar de Alhama, la riqueza de Alhama continúe, que se sientan a gusto, que se fije la población y en eso cuentan también las infraestructuras. El compromiso de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía está sobre la mesa y, como digo, se ve. Vamos a continuar. Hay que tener un poco de paciencia porque los procesos son largos, pero sí decir que hay una serie de proyectos que son un hecho y que ustedes disfrutan de ellos, todos los que venimos por esta zona, que solemos venir, algunos de los que estamos aquí, yo también, a disfrutar de ella, disfrutamos de todas esas posibilidades y vemos que ha mejorado la situación. No obstante, siempre hay que hacer más. Es cierto que hay unas deudas pendientes de hace tiempo para mejorar esas conexiones y esa infraestructura que tiene este precioso municipio y esta comarca, y en ello estamos. Ese es el marco de actuación que estamos haciendo y ahora entramos en la variante. Le he dicho en qué situación está y el técnico lo ponga a su disposición para que haga una explicación y luego cualquier cuestión o pregunta que quieran hacer aquí o cualquier consulta en la delegación en Granada estaremos a disposición de ustedes. Alfonso, cuando quiera. Bueno, yo voy a procurar ser breve y no repetir. Partíamos ahora mismo, hay un proyecto de la variante de Alhama aprobado según el planeamiento del año 2010. También hay un planeamiento del ayuntamiento que viene anterior al 2010 y, bueno, desde 2010 hasta ahora pues han cambiado mucho las cosas. A nivel técnico ha cambiado la normativa, ha cambiado la designación de los materiales, el tipo de asfaltos, digamos, pues han cambiado también. Y entonces, a nivel ambiental, también la tramitación, pues es preciso retomar una serie de fases, ¿no? El proyecto, tengo que decir, por ser más concreto, que está muy avanzado. El trazado lo tenemos ya fijado. Vamos, todavía no lo tenemos nada aprobado, evidentemente. Jesús lo sabe y también lo saben los vecinos, porque hemos venido aquí en varias ocasiones y también estamos a disposición de los vecinos para dar las explicaciones cuando lo demanden ustedes, pero que nos hemos reunido también con representantes de ustedes. Hemos visto varios trazados alternativos, sobre todo en la fase de próxima al pueblo, Alhama, pues la que admite más cambios de trazado, digamos, más alternativas. Y una vez que llegamos a los llanos de Dona, pues ya el trazado, que es por donde va, ¿no? Anteriormente había solo un proyecto, la mitad del trazado, que eran unos 7 kilómetros, 5 kilómetros y pico, que es el proyecto vigente que hay aprobado, y ya estamos redactando el proyecto completo hasta Ventas, que son 17,3 kilómetros. Y el trazado primero, como decía, donde admite más juego, digamos, ¿no? Ahí hemos estudiado varias alternativas, nos hemos coordinado con el nuevo planeamiento que está adaptando también el municipio
de Alhama para coordinar los accesos, acercarnos al pueblo, pero lo suficiente para no impedir el crecimiento. Y bueno, como digo, ya tenemos el trazado, el pretrazado, digamos, fijado. Ahora se lo hemos enviado a los ayuntamientos a Cultura, a Medio Ambiente, a la Confederación de Hidrográfica del Guadalquivir. Como prácticamente coincide con el trazado que había en el proyecto primitivo, pues no esperamos pues que haya nuevos condicionantes, o sea que esperamos que la tramitación nos ponga los condicionantes que ya sabíamos, pero que no nos obliguen a modificar el trazado. También lo vamos a sacar información pública para que tengan ustedes todas las garantías, y el resto de organismos y el resto de asociaciones, pues yo calculo que sobre finales de octubre, en esto de los plazos, como curiosidad, el año pasado pues no llovió nunca, pero empezó a llover ininterrumpidamente desde marzo hasta abril, justo cuando teníamos el avión para hacer la topografía, y curiosamente, como curiosidad de este proyecto, se retrasó un mes y pico, pero bueno, hemos retomado con ímpetu renovados, ¿no? Y el proyecto, bueno, pues está muy avanzado. Cualquier consulta, Jesús Viña, que tiene mi teléfono y estamos en contacto con él permanente, con ustedes, con los representantes de ustedes, de los vecinos, de la cooperativa Los Tajos, con la que hemos tenido tantas reuniones, pues tenéis y cualquier sugerencia, cualquier mejora que queráis, pues nos la podéis hacer, nos la podéis trasladar, intentaremos. Es verdad que la carretera le gusta a todo el mundo, pero a lo mejor no hay la unanimidad que la Iglesia, ¿no? Porque por algunas fincas tiene que pasar. Y entonces, pues, en algunas expropiaciones tiene que haber, evidentemente. Estamos procurando hacer el menor daño posible, digamos, de adaptarnos a las lindes, estamos teniendo en cuenta también los accesos, que es otro tema, sobre todo en los llanos de Dona, en las zonas más, los accesos agrícolas, pues que luego también nos dan muchos quebraderos de cabeza, que entonces, como ya hemos recibido muchas, ya lo sabemos, ¿no? Pues estamos procurando que aquí no nos pase. Y que cualquier duda, cualquier consulta más concreta, pues estoy a su disposición. Yo soy el ingeniero responsable de la conservación de esta zona y bueno, yo tengo más necesidades también que en dinero disponible, o sea que eso que también que vaya por delante. Bien, yo lo que quisiera, digo porque seguramente será la pregunta a todos, los plazos, esos malditos plazos, decir, bueno, ¿qué es la siguiente fase? ¿En qué fecha se prevé que en definitiva, cuándo se puede empezar la obra? ¿A llegar hasta ahí? Bueno, eso ya es un salto ya muy grande, ¿no? Para mí, vamos. Pero bueno, es verdad que en las fases este proyecto ya nos está costando 130.000 euros. Digo que esto es un contrato de servicios, solo la redacción del proyecto. Hay que calcular la estructura. Que esto es un proceso iterativo, digamos, que aunque ya está casi todo muy avanzado, o sea que la fase primera es la que más tiempo ocupa, pero a la vez se va trabajando en todo, ¿no? O sea que el contrato de redacción del proyecto termina a finales de febrero, el 21 de febrero. Para esa época esperemos tener el proyecto seguro que redactado y las informaciones públicas y las respuestas de los otros organismos. Es verdad que Cultura, que aunque estábamos aquí, pero somos negociados diferentes y bueno, nosotros vamos por la infraestructura, Cultura, o sea, hay intereses. Aquí tenemos la ventaja de que ya el proyecto de la variante ha superado todos esos trámites. Estamos viendo que los trámites ambientales que ya se pasaron en su día, pues serán básicamente los mismos. Creo que había una zona, algún BIC romano, que la hemos tenido en cuenta y que esperamos que no haya ninguna pega. O sea, que esperemos que para finales de febrero pues esté todo listo. Deciros que es importantísimo, porque cuando yo estoy como siendo pesado, como dicen ellos, que lo estoy llamando muchas veces a la semana, puede quedarse como que es que el alcalde es un pesado. Ellos tienen que ver que está el pueblo detrás, que no es una cantinera del alcalde, que es que verdad que es que ya hemos estado muchos años abandonados como para que permitirnos otros 10 años más de abandono, con lo cual esto, aprovechando la cercanía, la predisposición que tienen, yo me encargaré de que vengan cada vez que tengan que venir, que lo pidáis o que buenamente ya os esté motivado que vengan, que den las explicaciones y que es un proyecto que merece la pena porque es importantísimo unir, como dice Antonio, el delegado,
a la A92, pero es que es importantísimo unirnos con la A7, con la carretera de la Costa del Sol. Es importantísimo. Yo llevo ya tiempo dándole a Marifran, a la consejera, a la Cantinela. El otro día te mandé la foto, que coincidí con la delegada de gobierno, tu homóloga de Málaga, y se lo comenté y le volví a decir lo mismo. Sí, yo sé que Marifran está así, yo sé que soy muy pesado, pero quiero que tenga resultados, los pesados, no solo ser pesado, sino que tenga resultados. Pero que aprovechando la predisposición que tienen, tenemos que sacar un proyecto en condiciones y bueno, que no se quede que nos quedemos en venta. Tenemos que sembrar para que lleguemos a la viñuela, para que llegue con esto hacia adelante. Gracias de verdad por acompañar, porque es que es verdad que me siento arropado por vosotros y que ellos vean de verdad también que está el pueblo detrás, que no soy yo un pesado por gusto. Muchas gracias a todos.